Quiero compartir una palabra que el Señor ha inquietado en mi corazón. Gloria a Jesús. Y en esta mañana que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Porque su palabra es viva y eficaz. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Lo puede repetir conmigo? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que esta palabra que es viva en esta mañana quiere hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Leemos ahí en Salmo 77, versículo 14, a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice este versículo: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Lo podemos repetir, hermanos. Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Así lo declara la Reina Valera 60. La traducción actual dice: tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Tú eres el Dios que hace milagros y muestra tu poder entre los pueblos. ¿Cuántos creen de que Dios es un Dios de milagros? Aleluya. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de milagros? Porque una cosa es creerlo y otra cosa es saberlo. Amén. Y aquí creo que muchos de nosotros no tan solo creemos, sino que sabemos que Dios es un Dios de milagro. En esta mañana yo le voy a estar predicando bajo el tema provoca tu milagro. Esta mañana es una mañana que Dios va a hacer milagro. ¿Cuántos creen de que Dios puede hacer un milagro en su vida? No, hay muchos que no lo creen, hermano. Si usted no lo cree, usted no lo va a recibir. Amén. Si usted no lo cree, usted no lo va a recibir. Pero si usted cree la palabra y usted cree de que Dios todavía sigue haciendo milagros, Dios lo va a hacer en esta mañana. Bendito Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra en esta hora, Dios, la cual inspiraste a través de tu Espíritu y que a través del mismo nos hablas, nos ministras, nos iluminas, la revelas, oh Dios, y te pedimos que en esta hora, a través de esta palabra, nos enseñes el Dios que tú eres, al Dios que nosotros servimos, que tú no has cambiado, que tú eres inmutable, en ti no hay sombra de variación, tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre, Dios mío. Y en esta mañana aquí estamos todos necesitados de que seas tú atendiendo, Dios mío, nuestras vidas. Glorifícate, no tan solo los que estamos aquí, sino los que están allá. Que en este día, Dios, tú hagas milagros, que tú hagas cosas maravillosas, que en este día, Dios, tú te encargues de atender cada necesidad, Dios, que haya en medio de tu pueblo. Dios mío, gracias, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso, eres perfecto, porque tú no te equivocas, porque tú haces las cosas, Señor, como tú sabes hacerlas. Por lo tanto, en esta mañana nosotros aquí estamos dispuestos para escuchar, para, Dios mío, atender lo que tú nos vas a exponer, Dios mío, y también para darte a ti la gloria y darte a ti la honra. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor antes de sentarse y asegúrese que cuando se siente, no se siente en la alabanza. Gloria a Dios. A mí no me molesta si usted adora al Señor mientras estoy exponiendo, amén, el mensaje. Gloria a Jesús. El pasaje que hemos leído es un pasaje bien interesante, a donde el escritor Asaf, el cual era un levita, un adorador, uno de los que se encargaban en la alabanza en el pueblo de Israel, escribe este salmo, escribe esta alabanza. Y en ese pasaje específicamente que hemos leído, versículo 14 de este Salmo 77, él declara y él dice de que Dios es un Dios que hace maravillas. Amén, que es un Dios que ha hecho notorio a los pueblos su poder.
Y eso nosotros lo podemos ver en la actualidad y a través de toda la historia, que el poder de Dios se ha hecho notorio a través de los tiempos y a través de todas las naciones. Amén. Y me gustó más la traducción actual como lo dice, porque aquí lo dice de una manera más clara la palabra maravilla, porque hablar de maravilla estamos hablando de, hay muchos sinónimos y uno de ellos es milagros. Amén, milagros. Dios es un Dios de milagros. Los que hemos estudiado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hemos dado cuenta cómo la Biblia nos relata la infinidad de milagros que el Señor hizo a través de la historia bíblica. Pero cuando nosotros también estudiamos la historia de la iglesia, los acontecimientos después de que se escribió la Biblia, también nos damos cuenta cómo Dios no paró de hacer milagros. Lamentablemente han habido algunas doctrinas, amén, malinterpretadas en cuanto a lo que es el tema de los milagros, que algunos han llegado a la conclusión de creer de que ya Dios no hace milagros, de que esa fue una temporada nada más cuando existieron los apóstoles, que cuando murió Juan ahí pararon los milagros, porque Juan fue el último de los apóstoles que murió. Y dicen muchos que practican o creen tienen la creencia cesionista de que Dios cesó de hacer milagros y de manifestar su poder y su gloria. Pero eso no es lo que la Biblia a mí me dice. Amén. A mí la Biblia me dice lo contrario. No tan solo porque la Biblia lo dice, sino porque también lo he vivido y lo he experimentado, de que Dios todavía, hermano, no ha menguado su poder. Él todavía sigue haciendo milagros. Él todavía sigue haciendo cosas sobrenaturales en medio de su pueblo. Yo creo que en esta mañana no va a ser la excepción. En esta mañana no va a ser la excepción. La Biblia está llena de acontecimientos donde relatan grandes milagros, maravillas de todo tipo, tanto en la naturaleza como también en la humanidad. Cuando usted se detiene a estudiar la palabra, se da cuenta de que miramos Dios actuando de una manera milagrosa, no tan solo en la naturaleza, sino también en el ser humano. Ahora, para que podamos entender lo que es un milagro, veamos la definición de lo que es milagro. La palabra milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Así se define lo que es el término milagro, un hecho inexplicable. O sea que no hay nadie que lo pueda explicar, no hay médico que lo pueda explicar, no hay científico lo que lo pueda explicar, no hay hombre con toda su sabiduría que tenga que pueda explicar, amén, un milagro. Como por ejemplo, cuando Dios abrió el mar rojo, el hombre tiene sus teorías, el hombre tiene sus explicaciones, los científicos, incluso a lo mejor alguno de ustedes ha visto por alguno de estos canales a donde ellos dan sus puntos de vista, que fue lo que sucedió cuando Dios abrió el mar rojo, amén. Pero nosotros creemos de que fue un milagro, gloria al nombre de Jesús, porque cómo podía ser una casualidad que mientras el pueblo estaba enfrente del mar rojo, los enemigos atrás, amén, ahí en ese preciso momento se haya podido abrir el mar rojo. Eso no fue una casualidad, eso no fue amén, algo coincidente, eso fue un milagro de parte de Dios. La manera como Dios lo hizo fue un milagro. La gente trata de explicarlo a su manera, pero muchos no logran llegar a entender de que eso fue un milagro. O sea que los milagros de Dios, hermanos, son regalos de parte suya para la humanidad, para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y los milagros Dios los hace muchas veces directamente o los hace a través de alguien. Porque miramos acontecimientos bíblicos, como hemos visto también testimonios, a donde no ha habido la intervención de nadie y apareció el milagro, lo sobrenatural.
Pero también miramos milagros a donde Dios ha tenido que usar un medio. Dios ha tenido que usar a una persona. Pero de igual manera es Dios el que efectúa el milagro. Amén. Así que Dios realiza sus milagros de una manera directa o de una manera que pueda usar a una persona, no necesariamente tiene que ser una persona. Ahora, cuando me refiero a eso, es que en la Biblia encontramos muchos acontecimientos que no fueron necesariamente personas las que Dios usó. A veces usó hasta animales mismos, porque así es Dios. Dios es soberano y Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Así que Dios es un Dios que está interesado en hacer milagros en su pueblo. Lo hizo anteriormente y lo quiere hacer en este tiempo. Pero el tema que yo le titulé es: provoca tu milagro. Porque yo quiero en esta mañana hablarle de una serie de ejemplos que encontramos en la Biblia, de personas que fueron beneficiados por una intervención milagrosa de Dios, pero que fueron personas que actuaron. En el caso de los ejemplos que le voy a dar, fue una dinámica entre Dios y la persona. Como dije, muchas veces no tenemos que hacer absolutamente nada, pero hay muchas veces que nosotros tenemos que actuar cuando Dios nos llama para poder hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y como dije anteriormente, un milagro está clasificado dentro de lo que son los regalos, dentro de lo que son los dones. Y para ello quiero leerle una cita bíblica en Primera de Corintios capítulo 12, de versículo 4 en adelante, donde Pablo escribe y aquí da con más claridad, amén, lo que es el milagro. Ahora bien, dice aquí en Primera de Corintios 12, 4 en adelante: ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué es un don? Un don es un regalo inmerecido de Dios. Ese es un don. Algo que nosotros no lo merecemos, pero Dios, como quiera, se lo regala. ¿Cuántas veces usted se ha parado en su vehículo, ha bajado el vidrio de la ventana y le ha dado a un indigente una determinada cantidad de dinero? ¿Verdad que usted se lo ha dado? ¿Se merece que usted le dé eso a esa persona? ¿Usted sabe en qué condición está esa persona? Usted no conoce su vida, ¿verdad? Mas sin embargo usted viene y le da un regalo. Así es Dios. A veces somos inmerecedores de los regalos, no porque, ¿verdad? Dios no los da porque a veces nosotros los merecemos porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Aunque nosotros seamos no muy buenos, Él sí es bueno. Entonces lo mismo sucede cuando en nosotros hay ese gesto de generosidad, ¿verdad? Que somos personas buenas. A veces se le da a una persona sin interesarnos si esa persona lo va a usar para lo que quiere usarlo. Entonces usted lo toma como un regalo. Entonces así son los dones, son regalos de Dios, como lo dice aquí el apóstol. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo. Él es mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia. Y aquí empieza a hablar entonces, ¿verdad?, de esos dones según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros, dice, el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros la interpretación de las lenguas. Entonces todo lo que miramos aquí, hermanos, esos son dones, son regalos, son frutos que Dios los da, amén, a muchas personas porque Él es bueno. A veces usted dice, pero porque esa persona tiene ese don, tiene ese regalo, y usted lo mira con una conducta diferente,
¿verdad? Porque así es Dios. Dios le da un don. Y acuérdate que los dones no salvan a nadie. Los dones no llevan al cielo a nadie. Usted puede sanar a los enfermos. Usted puede echar fuera a los demonios. Usted puede tener muchas cosas. Pero sabe que eso no te hace que estés seguro de que eres salvo. Lo que nos da a nosotros garantía de ser salvos son los frutos. El fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero como estamos hablando aquí de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, de que Dios es bueno, entonces en esta mañana vamos a hablar de los milagros. Y en esta categoría aparece entonces de los dones, de los regalos, lo que es milagros. Y aquí Pablo específicamente habla de ese don que es dado, que es regalado a una persona. Dice a otros el de hacer milagros. Entonces aquí miramos de que Dios obra no indirecta o directamente, ¿verdad? Que Él no usa absolutamente a nada ni a nadie, pero también Él puede usar sus medios para poder efectuar los milagros. ¿Y a quienes el Señor usa? Usa a su pueblo, a su iglesia. Y por eso Él nos declara en su palabra: y señales seguirán a los que crean en su nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos, dice, sanarán. Bendito el nombre del Señor. Ahora, regresando un poco al pasaje que hemos leído, como mencioné, el levita Asaf declara en este versículo 14 de este Salmo 77 que Dios es un Dios de milagros. Que Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué Asaf declaró en esta alabanza de que Dios era un Dios de maravillas, que era un Dios de milagros? No, yo tengo la plena seguridad que Asaf no era que alguien le había contado, sino que él había sido testigo, que él había experimentado en su vida, o él había visto con sus propios ojos las maravillas y los milagros que Dios había hecho. Yo no sé cuántos hay aquí testigos de las maravillas y de los milagros que Dios ha hecho. Entonces, cuando Asaf dice de que él era un hombre testigo de los milagros y que él había visto cómo Dios había manifestado su poder en los pueblos, no nos podemos quedar nada más con el relato de Asaf, de hablar de un tiempo pasado y de su época. Porque cuando nos vamos a la Biblia, allá en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos declaró en el capítulo 13, versículo 18, que Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea que el Dios que nosotros servimos, acuérdense que cuando Asaf está hablando de Dios, está hablando de esa naturaleza general de Dios. Y ahí está involucrado el Padre, ahí está involucrado el Hijo, ahí está involucrado el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya nos vamos a nuestra dispensación, el escritor de Hebreos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por lo que la palabra nos dice, Él sigue haciendo milagros hoy, igual que ayer. Y hoy creo que Dios, si nosotros creemos y provocamos, amén, Dios va a hacer el milagro que usted necesita. Yo espero que usted me entienda en esta mañana. Porque si no, usted se va a ir igual como vino. Pero la intención y el deseo de Dios en esta tarde no es que usted y yo nos vayamos como llegamos, sino que nos vayamos diferentes, que nos vayamos recibiendo lo que Él quiere entregarnos en este día. Ahora, quiero darle unos ejemplos bíblicos a forma de provocar y a forma de activar su fe. Porque la fe tiene que ser de cierta forma como motivada, como despertada, porque a veces la fe la tenemos dormida. Y tenemos nosotros que despertar esa fe y creer de que el Dios que usted y yo servimos es un Dios de maravillas, que es un Dios de milagros. Y quiero relatarle bíblicamente algunos ejemplos de acontecimientos sobrenaturales que sucedieron, o sea, milagros que Dios hizo. Pero vamos a ver cuál fue la acción que sucedió en cada milagro. Y vayámonos al primer ejemplo. Y el primer ejemplo es de un hombre que aparece en la Biblia, allá en el libro de
Segunda de Reyes, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 10, y me refiero a Naamán. A Naamán. Pero antes de leer Segunda de Reyes 5:10, vamos a ver lo que nos dice Lucas 4:27. Y en el libro de Lucas 4:27, Lucas declara aquí lo siguiente, dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, dice, sino Naamán el sirio. Mire lo que dice aquí la palabra, que en el tiempo del profeta Eliseo, dice que había muchos leprosos, pero solo uno, dice, de todos los muchos que habían, fue limpiado, y ese fue Naamán. Ahora, cuando yo leo ese pasaje, eso me llamó la atención. ¿Será de que Dios no tenía suficiente poder para sanar a más que a Naamán? ¿Será de que Dios no había podido sanar a 3, 4, a 5? Porque dice que habían muchos. ¿Y por qué entonces solo sanó a Naamán? Entonces esto captó mi atención al ver esta expresión de Lucas, al decir de que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino, dice, Naamán el sirio. El sirio. O sea, cuando dice mucho, entonces es porque Dios, hermanos, inspiró y dijo, ¿verdad? Son muchos, eran muchos. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que Dios no quiso sanar a más en el tiempo del profeta Eliseo? ¿Usted cree que no quiso sanar a todos los leprosos que habían en ese momento? Por supuesto que sí. Nada más que aquí encontramos algo bien interesante con Naamán, que a lo mejor, aunque la Biblia no da relato de los otros, pero en el caso de Naamán, que por alguna razón quedó nada más esta historia escrita, revelada con todo detalle, para que aprendamos entonces lo que sucedió, que es lo que hizo Naamán. Y cuando nosotros leemos la historia, nosotros nos damos cuenta de que empieza Naamán haciendo las cosas a su manera, y esto no es como nosotros queremos, no es a la hora que yo quiero, es cuando quiera, cuando Dios quiera, amén. Y también Dios va a esperar que nosotros hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer. Y miramos entonces aquí como era un hombre, ¿verdad?, de influencia, un hombre importante, era un general, era un hombre muy reconocido. Pues él pensó que la influencia, su posición, eso es lo que iba a mover la mano de Dios, hermano. Aquí no se mueve la mano de Dios por influencia, porque creamos que somos niños bonitos. Aquí Dios se mueve cuando aprendemos a hacer lo que Él dice, cuando aprendemos a seguir los pasos que Él nos ha mandado a hacer. A veces nosotros como padres somos imperfectos. Y a veces hacemos cosas, ¿verdad?, diferentes a las que Dios hace. Pero Dios con sus hijos, hermanos, no hace excepción. O lo haces o te quedas como estás. O sigues mis directrices o te quedas como estás. Entonces, Naamán quiso de cierta forma como manipular al profeta. Hermano, a Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos mover con cosas humanas. Y cuando Naamán llega cargado de regalos y de muchas cosas, el profeta, hermanos, ni siquiera lo recibe. Ni siquiera lo recibe. Porque hay gente que creen que van a comprar a los hombres de Dios con cosas materiales. Un hombre de Dios no se vende por nada, amado. Un hombre de Dios está comprometido con el llamado que Dios le ha hecho. Y el profeta era un hombre que estaba comprometido y se dio cuenta la intención de Naamán y del rey y todo lo que se había planificado. Él pensó, oh, mira, me va a recibir, se da cuenta de que soy un hombre importante. No, así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que envió el profeta a su siervo y le dice, mire, dile a Naamán lo que tiene que hacer. ¿Y qué fue lo que le manda Dios a hacer a través de el siervo? Que ¿quién es el siervo? Tipológicamente siempre el siervo, amén, que anda con el profeta siempre representa al Espíritu Santo. El profeta representa a Cristo. Y le manda y le dice, ¿sabe qué? Ve y dile
de que vaya y se zambulle en el Jordán 7 veces. Y cuando Naamán recibe esa noticia, él se molesta y dice: bueno, los ríos que hay aquí no son mejores que el río del Jordán. Las aguas son más limpias que el río Jordán. Entonces Naamán no entendía. Pero mire, hermanos, cuando Dios tiene misericordia, cuando Dios tiene un plan y un propósito, Dios siempre va a permitir los medios y las personas. Y uno de sus criados entonces le exhortó y le digo: pero Señor, hazlo, ¿y qué vas a perder? Pero el problema es que en Naamán había un orgullo y él estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, mis amados. Pero aquí no se trata de hacer lo que nosotros queremos. Aquí se trata de hacer lo que el Señor dice en su palabra. Hay que dejar el orgullo, hay que dejar todo aquello que nos está limitando a ver el milagro de nuestras vidas. Naamán no entendía. Y ese capricho y ese uniforme que se había puesto, ese liderazgo que tenía, esa postura que él tenía, ese respeto que la gente tenía para él, hermano, eso no le valía delante de Dios, porque él sabía que dentro de él había un problema, había una podrición, había una llaga, había algo que apestaba. Por fuera se miraba bonito, pero por dentro estaba podrido, y esa podrición no lo podía sanar el rey, no lo podía sanar ningún hombre. El único que podía sanarlo es aquel que hace milagro, es aquel que hace maravilla, es aquel que lo imposible lo hace posible. Hay cosas que solo Dios las puede sanar. Hay cosas que solo Dios las puede sacar del corazón del hombre. Amén. Hay cosas que solo Dios puede intervenir en lo más profundo del ser humano. El pastor les puede aconsejar, el pastor les puede decir, exhortar, a regañar, pero el único al final que va a hacer la obra se llama Cristo. Pero todo eso va a depender si nosotros abrimos nuestro corazón y obedecemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y para no alargar esta historia, porque hay muchas que quiero compartir, al final Naamán decidió obedecer, no tenía otra alternativa. Y Naamán entonces dice allá en el versículo 10 en adelante de Segunda de Reyes capítulo 5: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Dice el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio en aquella misma hora. ¿Cuándo se efectuó el milagro, amados hermanos? Cuando él obedeció lo que la palabra de Dios había sido enviada a través del profeta. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántos mensajes Dios nos trae? Y no captamos el mensaje de Dios. Seguimos con lo mismo y lo mismo. Si Naamán no hubiera captado la voz de Dios a través del profeta, Naamán hubiera muerto de aquella lepra. Como quiera se murió, porque no fue eterno, pero no murió de lepra. Usted sabe lo que representa la lepra. La lepra representa, es un tipo del pecado. Es un tipo de el pecado. Y no hay nadie que tenga solución para el pecado. El único que tiene la solución para el pecado, amén, es Jesucristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Aunque el milagro de Naamán fue un milagro físico, gloria a Dios, fue algo extraordinario, pero tuvo que acatarse a las directrices de su Dios. Y yo quiero decirle que en este tiempo, hermano, usted dirá: bueno, yo nunca he recibido un milagro. Usted ya recibió un milagro si verdaderamente usted se convirtió de todo corazón a Jesús ese día que usted entregó su vida a Cristo. Ese fue el milagro más grande que usted ha recibido. ¿Sabe por qué? Porque sus pecados fueron perdonados. Sus pecados fueron perdonados. Muchas veces no entendemos los propósitos, porque a veces la palabra de Dios va en contra de nuestra lógica, va en contra de nuestras emociones, va en contra de nuestros sentimientos. Así es la Biblia, así es la palabra. La palabra dice: aquel te ofendió, y la lógica te dice: es él o ella la que tiene que venirme a pedir perdón. Pero la Biblia no dice eso. Si tú eres el ofendido, ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Verdad que está fuera de lógica ante la parte humana? Pero la Biblia dice lo contrario.
Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestra lógica ni por lo que el corazón nos dice, porque la misma Biblia dice que perverso es ese corazón, que es malvado y nadie lo puede entender. Tenemos que obedecer lo que la Biblia nos dice. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos otra historia. Esa la encontramos en Primera de Reyes 17:5. Es una historia bien conocida, conocida como la viuda de Sarepta. Dicen en el versículo 15 y 16: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había sido dicha por Elías. ¿Cuántos no conocemos esta historia? Ahora, no era nada fácil el proceso de esta mujer. No era nada, lo hemos dicho infinidad de veces. Se ha predicado en muchas ocasiones de esta historia. ¿Ve? Pero ¿qué fue lo que sucedió al final aquí? Cuando aquella mujer rompió con su lógica le decía: voy a hacer un pedazo, una torta para comer yo y mi hijo y morirme. Eso eran los planes de ella. Pero cuando apareció el profeta, cuando apareció Dios, cuando apareció el Señor en la escena a través del profeta Elías, entonces, hermanos, apareció una oportunidad. Ella pensaba: hay muerte, hay muerte, hay muerte, hay muerte. Pero cuando Dios aparece, Él dice: hay vida, hay vida, hay vida, vida. Y apareció el profeta, apareció Elías, gloria a Dios, y le dijo: haz como te he dicho, y sabes que las cosas van a ser diferentes. La mujer obedeció, hizo como el profeta le había dicho, que le hiciera una torta, le diera de comer a él, le diera de beber a él, y luego iba a comer ella y su hijo. Y los pasajes que hemos leído dice que cuando ella hizo como le dijo Elías, comió él, comió ella, su casa muchos días. Y yo siempre he pensado que no tan solo comió Elías, no solo comió ella, él, su hijo, sino que comieron también sus vecinos. Aleluya, porque el milagro fue grande, el milagro fue sobrenatural. Lo que Dios da no es poquito, lo que Dios da en abundancia. Pero ¿cuándo se efectuó el milagro? Cuando ella fue y hizo como le dijo el profeta. Pero lo interesante de esta historia, de que un milagro a veces desata otros milagros. Porque cuando leemos más adelante los próximos versículos, nos damos cuenta que no fue el único milagro que sucedió en la casa de esta mujer. Cuando nos vamos a los próximos versículos del 19 en adelante, encontramos que esta mujer se le enfermó su hijo. Y mire, se lo voy a leer aquí. Él le dijo: dame acá tu hijo. Dice que se enfermó y este muchacho murió. Entonces lo tomó de su regazo y le llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. ¿Es un milagro? Eso no es un milagro. ¿Quién puede dar la vida, hermanos? Dios es el único. Y mire, aquella mujer, después de obedecer la primera parte y experimentar el milagro, mire, cuando usted experimenta un milagro en su vida, prepárate, porque van a venir muchos más milagros en tu vida. Porque vamos a romper ese ciclo, vamos a romper esa barrera de no haber experimentado y conocido ese Dios de milagro. Pero cuando tú recibes tu primer milagro, te vas a dar cuenta de que Dios es un Dios no solo de un milagro, sino de muchos milagros. Aleluya. Y aquel día esta mujer pudo experimentar un milagrazo, hermano, de ver a su hijo que había muerto, y ahora Dios regresándoselo con vida. Bendito el nombre de Jesús. Prepárate, papá, prepárate, mamá, que esos hijos que están muertos van a revivir en el nombre de Jesús. Dios va a hacer el milagro. No te canses de creer en ese Dios que hace milagro, en ese Dios que hace maravilla. Yo no me canso de ver, aleluya, de creer de que Dios es un Dios de milagros. Pero deja que Dios haga primeramente en ti el milagro, y Dios se va a encargar después de lo demás. Entonces estamos viendo que estos ejemplos, una dinámica de Dios
y del que necesita el milagro. Amén. De Dios y el que necesita el milagro. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento para aprovechar el tiempo. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos. Por supuesto, no puedo contarlos todos, porque tendríamos que tener unas 4 horas de predicación para ello. Pero en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 hasta el 13, encontramos aquí una historia bien interesante. Y dice ahí, en el versículo 10 de Lucas 13: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, escuche, 18 años que tenía un espíritu de enfermedad, y andaba, dice, encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba, dice, a Dios. Esta mujer dice que tenía 18 años con esta enfermedad. La Biblia no especifica qué enfermedad era, pero sí dice que como caminaba. Entonces es probable que tenía algún problema de artritis, de problema de osteoporosis, no sé qué problema tenía en su columna vertebral, que la hacía caminar encorvada. Pero aquí hay algo que vamos a aprender de esta mujer. Esta mujer, a pesar de que tenía 18 años con esta enfermedad, a pesar de estar en esta condición, hay algo que me tomó la atención también de esta historia, y es que esta mujer seguía fiel en el templo. Esta mujer dice que estaba en la sinagoga, y en aquel día que ella estaba, a lo mejor ni se imaginaba lo que iba a suceder en aquel día. Pero yo pienso que esta mujer llegaba siempre al templo. Señor, hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi milagro. Hoy lo vas a hacer, Señor. Hoy lo vas a hacer, Señor. Pero habían pasado 18 años, pero ella seguía creyendo: tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor. Y aquel día, dice, llegó Jesús a la sinagoga. Y cuando llegó Jesús a la sinagoga, entonces las cosas cambiaron, porque cuando Jesús se aparece en la sinagoga, cuando Jesús llega al templo, cuando Dios, hermanos, empieza a caminar y se hace presente en un lugar, algo sobrenatural va a suceder. Y yo creo y declaro que Él está aquí en esta mañana. Él está en este lugar y Él está aquí haciendo presencia, porque quiere hacer milagros, porque quiere hacer algo extraordinario, porque quiere mover su poder en medio de su pueblo. Porque aquí hay, como esta mujer encorvada, personas que a pesar de su crisis, que a pesar de sus luchas, que a pesar de sus dificultades, que a pesar de sus situaciones que han estado pasando, hayan estado a lo mejor cabizbajo, a lo mejor, amén, sin mucha fuerza, pero han dicho: yo voy a seguir, Señor, una cosa demandado, yo hasta buscaré que esté yo todos los días en tu casa. Bendito el nombre del Señor. Y eso Dios lo está viendo allá en el cielo. Él está tomando nota de todo eso. Y hoy puede ser también tu milagro. Esta mujer seguía fiel. A lo mejor aquel día ella no se imaginaba lo que iba a suceder, pero ¿sabe qué, hermano? Dios tiene de repentes. Los de repente de Dios no los espera. Los de repente de Dios aparecen cuando tú menos te lo imaginas. Tal vez tú en este día no te imaginabas lo que Dios va a hacer. Gloria al nombre del Señor, pero Dios ya lo tenía marcado en su agenda. Hoy es el día que yo voy a sanar a Julano, a Sutano y a Mengano. Lo que me preocupa es que aquí hay muchos que necesitan un milagro y están como que, ¿really? Es más, no tienen ni la mente aquí todavía. Desconéctese, hermanos. Conéctese acá, enfóquese acá en lo que Dios quiere hacer. Ella no se imaginaba aquel día que iba a ser sorprendida. Bendito el nombre del Señor. Pero como yo le digo, hermano, y le daba el ejemplo el otro día, mira, lo importante es que estés con el anzuelo en el agua, aunque no pesque. Va a haber un día de que un día de eso se va a pescar, se va a agarrar un pescadito. Bendito el nombre del Señor. La constancia, la insistencia, la persistencia de aquella mujer, entonces aquel día le llevó a que se llevara el milagro. Y como dice el pasaje, cuando Jesús la vio, Él te está viendo, Él nos está viendo. Y Él nos ha dejado estar, y a lo mejor ha dejado pasar tantos años para ver cuál ha sido tu actitud.
Porque muchas veces, hermanos, somos buenos para cuestionarle, revelarnos y reclamarle a Dios. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Quiénes? Si Él es el Todopoderoso, si estamos en sus manos, Él sabe lo que está haciendo. Simplemente digámoslo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Me quieres crecer la fe? ¿Me quieres llevar a otro nivel? No sé, Señor, qué es lo que tú quieres hacer conmigo, pero Señor, aquí estoy sometido. Esta mujer no aparece relatando, ¿verdad?, de su vida, pero yo creo de que esta mujer no anduvo con reclamos a Dios. En medio de su crisis, de su dolor y su encorvamiento, ella estaba ahí sirviendo al Señor. Ella fielmente llegaba. Como toda una judía, ya no se perdía el día que tenía que estar en la sinagoga. Pero a veces nosotros queremos el milagro, hermanos, y no queremos pagar el precio. Amén. No queremos pagar el precio. Pero aquel día el Señor la vio y la llamó personalmente. Esta fue una interacción personal entre Jesús y ella. Y le dijo: mujer, mire, aquí no necesitó de que otro hombre viniera e hiciera algo. Aquí fue Dios mismo directamente con esta mujer y le dijo. Ella ni siquiera le dijo: Señor, sáname. No le pidió: Señor, sáname, porque aquí no dice. Hay en otras partes, ¿verdad?, de que así miramos personajes que le pedían al Señor que hiciera, pero en este caso no aparece que esta mujer estaba pidiendo. Ella ya sabía de que en algún momento Dios podía hacer el milagro en su vida. Ahora, con esto no estamos diciendo que no tenemos que pedir, porque también la Biblia nos dice que clamemos a Él y Él nos va a responder, que le pidamos y Él nos va, amén, a dar, que toquemos y se nos va a abrir. Pero en el caso de esta mujer, dice de que el Señor la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y ella se enderezó, dice, en el mismo instante. Aleluya. Esta historia aquí está para dar muchas aplicaciones, hermanos. Gloria a Jesús. A veces el milagro más grande que nosotros necesitamos no es que nos enderecen los pies, no es que nos enderecen las piernas o la columna. Amén. Lo que Dios a veces necesita enderezar en nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Él, porque estamos encorvados, estamos caminando torcidos. Bendito el nombre del Señor. Pero que este día también el Señor nos mira y nos señala y nos dice: hoy es el día que quiero que te endereces. Hoy es el día. ¿Cuántos años usted lleva viviendo torcido con una doble vida? Con esa lengua más larga que la ropa que carga. ¿Hace cuánto usted anda torcido con ese odio en su corazón, con ese resentimiento, con ese enojo? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Pero este es el día que Dios nos quiere, amén, confrontar y decirnos: te estoy viendo, yo sé cómo tú estás, yo sé cómo tú caminas, yo sé cómo está tu vida, pero quiero enderezarte, quiero hacerte diferente, quiero transformarte. Y aquel día entonces dice que Él puso sus manos. Hoy el Señor está poniendo su mano a través de esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y si queremos seguir siendo los mismos torcidos, ya es decisión nuestra. Pero no porque Dios no nos quiere transformar. En el caso, una vez más, de esta mujer, fue un milagro físico. Dios la sanó, la enderezó. Y lo que me llamó la atención es que Dios conocía el corazón de esta mujer, hermanos. Hay gente que Dios no la sana porque el día que la sanen se apartan de Dios. Porque algunos andan buscando el milagrito. Algunos lo que andan buscando son los beneficios, los panes y los peces. Pero así Dios no obra, hermanos. Así Dios no obra. Dios quiere que después que nosotros seamos intervenidos de parte de Él, hagamos lo que hizo esta mujer. Dice que glorificaba a Dios. Y cuando estamos a hablar de glorificar, la palabra glorificar no es simplemente decir voces. A lo mejor en este momento la mujer sí, ¿verdad?, exclamó y ella dijo: alabado, glorificado sea Dios. Pero cuando vamos más allá de la palabra glorificar, esta mujer tuvo una conducta. Esta mujer vivió, amén, a lo mejor el resto de su vida sirviendo al Señor y agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo glorificamos a Dios? A veces lo glorificamos aquí.
Levantamos las manos, decimos gloria a Dios, aleluya, pero allá en la casa decimos malas palabras, en el trabajo decimos malas palabras, allá, amén, miramos cosas que no tenemos que ver. Glorificar a Dios es en todo lugar, no solo dentro de las cuatro paredes donde nos reunimos a hacer culto a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí es evidente que hubo un milagro sobrenatural de Dios sobre la vida de esta mujer. Pero más adelante encontramos, ya casi terminando, a otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 en adelante. Y este es el ejemplo de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. Y dice aquí el versículo 46 en adelante: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús, o sea que Bartimeo escuchó que era Jesús Nazareno, dice que él entonces comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos dice que le reprendían para que se callase, pero él dice que clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces dice, arrojando la capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el camino. Otro milagro extraordinario de la vida de Bartimeo. Bartimeo dice que estaba a la orilla del camino mendigando, esperando de que alguien le diera algo. Este hombre estaba necesitado de un milagro. Este hombre necesitaba de que algo sobrenatural sucediera en él y recobrara lo que había perdido. Porque según el relato bíblico, Bartimeo no siempre fue ciego. Amén. Bartimeo en algún momento él tuvo su vista. Porque cuando el Señor le pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Él le dice: que recobre, Señor, la vista. Eso nos da entonces a entender que en algún momento Bartimeo había visto y la había perdido la vista. No sé cuál había sido el motivo por el cual él había quedado ciego, pero él sabía que Jesús de Nazaret había pasado, estaba pasando por ahí, y él sabía de que Jesús era el Dios que hacía milagros, que era Jesús el que hacía las cosas extraordinarias, el que hacía lo imposible posible. Y él dijo: aquí está pasando, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Y cuando Jesús estaba pasando, dice que empezó a gritar, que empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Que el hombre, hermanos, tomó una acción que muchas veces nosotros tenemos que tomar. A veces estamos con una condición y no clamamos. A veces a quien le vamos a clamar es al vecino. A veces a quien le vamos a decir es a la abuela, al tío, al primo, a la sobrina. Amén. Y no le clamamos a Dios. Tus problemas no te los va a solucionar nadie. Tus problemas te los va a solucionar Dios. Pero cuando estamos en problemas, lo primerito, amén, que se va es a las redes sociales a publicar. Es lo primerito, a poner cosas en las redes sociales, dejando manifestando lo que hay en el corazón de la persona. Dime lo que publicas en tu red social y te diré qué es lo que tienes en el corazón. Dime lo que publicas y te diré quién eres. Es cierto de que a veces, ¿verdad?, se pueden publicar cosas para beneficiar a alguien, ¿verdad? Pero a veces ya se conoce la intención con lo que se está poniendo. Hermanos, nosotros a quien tenemos que clamar es a Dios. Él es el que tiene la solución a nuestros problemas. Él es el Dios de justicia. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es el que va a encargarse de todas las cosas. No pelees con tu fuerza. Esto no es con espada, lanza y jabalina. Esto es, hermanos, en el nombre de Jesús.
Deje de andar usando sus métodos, deje de andar usando sus cosas. En una ocasión le dije a una persona de esta iglesia: deje de andar poniendo cosas, amén, en la red social. Y creo que voy a tener que acercarme a decirle a muchos, como consejo: allá usted es dueño de hacer lo que usted quiera después. Pero esa persona fue obediente, no volvió. Y después me dijo: gracias, pastor, porque esto me ayudó a no andar refugiándome en otras cosas más que en mi Dios. Este hombre, amén, no era en el oculista. Este hombre no era en el especialista. Este hombre no era en las influencias que podía tener. Él sabía de que ya no tenía recursos, que el único que podía ayudarle era Jesús. Era el que daba la vida, era el que daba. Si él daba la vida, si él hacía tantas cosas, no podía regresarle también a él la vista. Por supuesto que sí. Por eso cuando quisieron pararle, callarle, él dijo: a mí nadie me va a parar. Yo voy a seguir clamando. Aunque otros quieran que me cierre la boca, yo voy a seguir adorando. Yo voy a seguir exaltando. Yo voy a seguir clamando, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé al Dios, aleluya, que yo sirvo. Y Bartimeo sabía de quién tenía, en quién él podía encontrar la solución, y le clamó a él, le clamó a Jesús. Ay, hermano, cuando nosotros somos constantes en clamar al Señor, Él va a tener que hacer un alto. Dice que se detuvo Jesús. Y cuando Jesús se detuvo, mire, eso es algo extraordinario, hermano. Aleluya. Muchas veces dejamos que Jesús camine, pero nuestra acción, nuestra actitud es la que vamos a hacer de que Él haga un alto, que haga un paro. Gloria a Dios. No fue la única vez que Jesús se paró. ¿Se acuerda usted de Zaqueo también, verdad? Que cuando Jesús caminaba y Él se puso allá arriba, dice, escondido en el árbol, pero la intención, Él sabía la intención del que estaba allá arriba, y dice que hizo un alto ahí, gloria a Dios. Y ahí lo miró y le dijo: desciende luego, porque hoy es necesario que pase en tu casa. Cada vez que Jesús hacía un alto, hacía algo extraordinario. Él quiere hacer un alto en esta mañana. Él quiere hacer un alto en este día para hacer algo, aleluya, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y aquel día dice de que se le concedió. Mire, le dio un cheque en blanco. Usted sabe que un multimillonario venga y te dice: mira, tome este cheque y póngale la cantidad que usted quiera. Le dice entonces el Señor: ¿qué quieres que haga? Mire, Bartimeo el ciego podía haber tenido muchas opciones. Bueno, ya estoy acostumbrado como quiera ya con esta vida, yo ya sé. Ya aprendí los caminos, ya aprendí a leer con las manos, ya aprendí a usar la tecnología. Pero más sin embargo, este hombre no. Le dijo: quiero recobrar la vista. Esto por supuesto tiene muchas aplicaciones. Amén. Hay gente que están junto al camino, pero hay otros que están en el camino. Amén. Y Bartimeo estaba junto al camino. Estar junto al camino no necesariamente es que estamos en el camino. Bendito el nombre del Señor. Y él no quería estar junto al camino. Él quería caminar en ese camino. Gloria a Dios. Viendo, teniendo la vista dada de parte del Todopoderoso. Hay gente que están a la orilla del camino, pero están ciegos. Están dentro de la congregación, pero están ciegos. A veces están en el altar, pero están ciegos. A veces tocan instrumento y cantan, pero están ciegos. A veces son líderes, pero están ciegos. Están junto al camino y no en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no quiere que estemos a la orilla de Él. Queremos que estemos en Él. Y lo más importante, este hombre, la determinación que tuvo desde el momento que el Señor lo mandó a llamar, dice que él agarró la capa y la tiró, hermanos. La soltó. Dijo: a partir de este día yo no voy a volver a depender de esta capa. En el tiempo de Bartimeo el ciego, los ciegos y gente como él, amén, se identificaban y andaban con capas. Esas capas le servían para sentarse, para taparse. Pero dijo aquel día: desde este momento yo no voy a necesitar más esta capa. ¿Cuál es la capa que tenemos que tirar? ¿Qué es lo que tenemos que tirar de esa vida de ceguera que hemos vivido? Hoy es el día que el Señor quiere hacer el milagro. Nos está llamando y nos dice: a partir de este día es un capítulo nuevo en tu vida. Es un capítulo nuevo en tu vida.
Y aquel día dice que tomó la capa, fue donde él y le dijo que recobre la vista. Y en ese momento no recibió un milagro, recibió 2 milagros. Porque el versículo no dice inmediatamente y le recobró la vista, dice le salvó. Le salvó. A veces, ¿de qué nos sirve que miremos, hermano? Estamos perdidos. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. O sea que la necesidad que tenía Bartimeo no era tanta la vista, sino la salvación que necesitaba. Porque era ciego y estaba perdido, estaba doble, condenado a oscuridad en este mundo y en la eternidad. Pero tan grande fue la misericordia del Señor que miró su clamor y lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Hijo, amén, de David, el descendiente, el Mesías. Y él dijo entonces: me has reconocido, me has aceptado y sabes quién yo soy. Ahora yo voy a gratificarte, por eso te voy a dar tu regalo. Aleluya. Y dice de que en ese momento le dio salvación, amén. Y luego le dice que recobró la vista. Y después, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Se olvidó de Jesús, ¿verdad? Dice que le seguía ahora Jesús en el camino. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. Alguien después de estar a la orilla, ahora dice que le servía, ya no necesitaba de nadie. Este hombre había dependido de la gente, pero ahora él había dependido de Jesús y caminaba por su propio camino. Aquí hay gente que ya está grandecita, deje de andar esperando y dependiendo de la gente, que le den una llamadita, que le den un aplauso, que le den una palmadita, hermano. No. Vamos y sirvamos al Señor en el camino. Caminemos por esa senda de justicia. Aleluya. Wow, es que hay tantos milagros en la Biblia, iglesia. Pero quiero hablarle otro rapidito en los 5 minutos que me quedan. La mujer del flujo de sangre. ¿Quién no conoce esta historia que está relatada allá en Mateo 9:20 en adelante? Esta mujer había tenido una problemática por 12 años. Había gastado su dinero, habían ido los médicos no habían podido hacer absolutamente nada. Ahora estaba desahuciada, pero de pronto aparece una vez más Jesús en la escena y está pasando Jesús por donde ella vivía y dijo: no, ahora es mi oportunidad. Esta mujer con aquel flujo de sangre, a lo mejor con la hemoglobina baja, con una anemia profunda, al borde de una leucemia, esta mujer ya no tenía fuerzas. Esta mujer estaba, hermano, en una condición crítica, pero aquel día dijo: yo me voy a levantar y las últimas fuerzas que tengo en mi cuerpo me voy a dirigir a donde está Jesús. Y yo sé, esta mujer tenía conocimiento de la Torá, de la palabra, de las promesas, y ella dijo: si yo tan solo le toco el borde del talí al maestro. Usted sabe el talí, ese manto que usaban los rabinos y usan los rabinos para orar, tienen unos flequillos. Esos flequillos representan las leyes, los mandamientos del Señor, y en esos mandamientos ahí están las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, a donde les dijo que amén era el Dios sanador de sus vidas. Y aquel día, por eso la mujer dijo: si yo le toco el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. Aquella mujer salió de su cama con las pocas fuerzas que quedaban, amén, y se metió en medio de la multitud. Esa mujer no podía estar en medio de la sociedad. La condición de ella, amén, no le permitía. Era una mujer impura, era una mujer inmunda, era una mujer repudiada, pero a ella no le importó lo que la gente la repudiara. A ella no le importó el concepto que la gente tuviera de ella. A ella lo que le importaba que aquel día quería recibir su milagro. Amén, se irrumpió en la multitud y cuando ella logró tocar el borde del maestro con fe, dice la Biblia que en ese mismo momento se cerró aquella fuente de sangre, aleluya, que salía de ella. Y en ese mismo momento dice que Jesús se paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los mismos discípulos le dijeron: pero Señor, es la multitud que te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Es que el Señor sabe quién es el que le aprieta y el Señor sabe quién es el que le toca. Y aquel día sabía que había alguien que le había tocado, que había alguien que había llegado con necesidad, que había alguien que había llegado desesperado a él. Por eso él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Y aquella mujer llegó con aquella necesidad y aquel día aquella mujer recibió su milagro. Aleluya.
partir de aquel día, aquella mujer no volvió a ser la misma. No tan solo también ella recibió su sanidad física, sino que también el Señor le dijo: mujer, eres salva. Les leo esos pasajes. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente el manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salva y fue sana. 2 milagros recibió aquella mujer en aquel día. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. ¿Usted cree que si Dios lo hizo antes, no lo hace hoy? Por supuesto que sí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También la Biblia nos habla de otro ejemplo, y con este termino. Marcos 2, versículo 1 en adelante, habla de la historia de un paralítico y sus 4 amigos. Entonces Jesús otra vez llegó a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos a manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, y haciendo una abertura bajaron en el lecho que hacía al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo: paralítico, hijo, tus pecados. Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces dice, se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, a manera de que todos estaban asombrados y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Todos conocemos también esta historia de un paralítico. Pero dice de que 4 amigos se dispusieron y lo llevaron. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? De que nosotros también podemos ser instrumentos para que otros puedan ser bendecidos, hermanos. Nosotros podemos ser instrumentos para que otros también reciban el milagro. Esta historia es muy amplia, por supuesto, para extraer todo su contenido tipológico y aplicable a nuestras vidas. Pero en síntesis, lo que nos enseña esta historia de la Biblia, es de que 4 personas fueron las que, el instrumento para que este hombre paralítico recibiera su milagro. 4. Esos 4 hermanos, amigos del paralítico, estamos representados nosotros, la iglesia. Dios nos ha llamado para ser instrumento para que otros también puedan ser bendecidos. Estos 4 amigos enseñan cuánto lo amaban a este hombre. No fue fácil llevar a este hombre hasta donde se encontraba Jesús. La distancia fue de unos cuantos kilómetros. Y llevarlo en una hamaca, a lo mejor improvisada, en una camilla improvisado, no era fácil. A lo mejor estaba un poquito rellenito de tanto, ¿verdad?, estar paralítico y comiendo nada más sin quemar calorías. Pero a ellos no les importó, no sé cuántas paradas tuvieron que hacer, no sé cuántas veces tuvieron que descansar, pero ellos, la misión era llevarlo a donde estaba Jesús, el que hacía, amén, el que hace milagros. Y ellos dijeron: no, nosotros lo vamos a llevar. Cuando llegaron a la casa se dan cuenta que la casa estaba llena, porque cuando la gente se daba cuenta que Jesús estaba ahí, hermanos, la gente llegaba. Es que cuando la gente sabe que Jesús está en un lugar, por eso la gente llega. Es por eso que usted llega, porque usted sabe que en esta casa aquí está el Señor con nosotros, que aquí está la presencia de Dios con nosotros, que aquí Dios, aleluya, hace cosas grandes en medio de nosotros. Y ellos llegaron ahí, se encontraron con aquella situación que no había manera, pero aquellos hombres habían determinado y tenían una meta que ellos tenían que hacer, de que ese amigo se encontrara con Jesús, porque ellos sabían que cuando tenía una persona un encuentro personal con Jesús, algo iba a suceder. ¿No debería ser la actitud de la iglesia igual?
A veces le hablamos del Señor a una persona y a veces nos rechaza y ya después, bueno, ahí te lo entrego, Señor. No, nosotros debemos de ser insistentes. Nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que decir: vamos, hermano, vamos, y seguirle insistiendo, meterlo a esa camilla. Hay algunos, dice la Biblia, que es necesario meterlos a la fuerza, hermanos. Algunos lo toman muy en serio. A veces te quieren sacar de la banca y arrastrarte hasta el altar. Pero cuando se refiere a empujar, es de ser insistentes, de seguir orando, de seguir clamando, de seguir predicándoles y no cansarnos. Estos hombres no se cansaron hasta que lograron su objetivo. Y no les importó hasta romper el techo. Es que la gente que tiene fe en Cristo, que sabe que Él es el que hace los milagros, hermano, es aquella gente que rompe los techos, aquella gente que rompe las limitaciones, aquella gente que dice: a mí nadie me va a parar para yo poder ver ese milagro. Yo no me voy a cansar hasta que yo no vea a ese ser querido, a ese borracho, a ese drogadicto que un día se encuentre cara a cara con Jesús. Yo no voy a descansar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Si tenga que romper el techo, lo voy a hacer, pero yo sé de que un día él o ella va a estar a los pies de Cristo. Aquí hay gente que no se cansaron de orar y ahora están viendo los frutos de ese ser querido que ahora está sirviendo al Señor. Aleluya. Yo soy un fruto de oraciones, amén, que constantemente estuvieron clamando y orando por mí, hermano, y ahora están recibiendo esos frutos, ese pago por haber clamado, por haber dicho: Señor, ten misericordia, sálvalo. Aquel día, aquel paralítico de igual manera recibió su milagro, su salvación y su milagro. Y aquel día salió caminando porque 4 se dispusieron y dijeron: hoy nuestro amigo no va a ser el mismo. Bendito el nombre de Jesús. Este es el día del milagro. Este es el día en el cual el Señor quiere que nosotros provoquemos su mano sobre cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay gente que en este día llegaron con la necesidad de que Dios haga un milagro en sus vidas. A lo mejor ese milagro es físico, a lo mejor ese milagro es emocional, a lo mejor ese milagro es psicológico, a lo mejor ese milagro, amén, es no sé, hermanos, espiritual, cual sea, financiero, lo que sea. Hay un milagro que usted necesita y este es el día que Dios lo puede hacer. Pero Dios no lo va a hacer si nosotros no le creemos. Nosotros no actuamos si nosotros no nos ponemos, amén, alineados a lo que la palabra del Señor nos dice. Póngase en pie en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Provoca tu milagro. Provoca tu milagro, provoca tu milagro. Naamán provocó su milagro, lo recibió. Bendito el nombre de Jesús. La viuda de Sarepta provocó su milagro y lo recibió. Doble milagro recibió la viuda de Sarepta. Aleluya. También los personajes que hemos visto aquí en el Nuevo Testamento. La mujer encorvada, ella provocó su milagro y lo recibió. La mujer del flujo de sangre recibió. Bartimeo lo recibió. El paralítico lo recibió. Nosotros en este día tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero, Dios mío, recibir el milagro que tú tienes para mi vida. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En esta hermosa hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y porque tú estás necesitado, porque nosotros estamos necesitados y tú estás interesado en atender nuestras necesidades. En este día, Señor, te pedimos que te glorifiques. Te pedimos, Señor, de que hagas lo que tú tengas que hacer. No porque seamos merecedores, sino porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios generoso, porque tú eres un Dios que está siempre con su mano extendida en misericordia hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta hora tomes control de cada vida, de cada necesidad, de cada situación, oh Dios, que hay en medio de tu pueblo. Dios mío, yo he traído esta palabra como tú me la diste. Ahora, Dios, te pido que tú encargues de hacerla real, de hacer el efecto en cada vida y en cada corazón. Mi limitación nada más, Señor, está en traerla, pero tú eres el que te encarga, Dios mío, de hacer el efecto.
en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús.